Muy buenas friqueros y friqueras, ¿qué tal estáis? Y bienvenidos a un nuevo vídeo en este canal en el que voy a daros mi opinión sin spoilers de la película Una batalla tras otra, o como se llama en versión original, One Battle After Another, la nueva película en este caso dirigida y escrita por Paul Thomas Anderson y protagonizada por Leonardo DiCaprio como Bob Ferguson. También tenemos a Sean Penn como el coronel Lockjaw, a Chase Infinity como Willa, a Benicio del Toro como básicamente el Sensei, a Regina Hall como Deandra y Teyana Taylor como Perfidia. La cinta se estrenó el pasado 26 de septiembre de este año 2025 y básicamente está siendo una de las películas del momento en cuanto a cine en general, porque está siendo considerada como una de las mejores películas de lo que llevamos de año. Pero bueno, en este vídeo vas a saber mi opinión al respecto, tanto si me parece buena como si me parece regular o mala, por supuesto, sin tener en cuenta realmente lo que se esté diciendo, porque ha habido veces que pues, no he estado de acuerdo con la opinión general, que eso también pasa. Y como he dicho, no va a tener spoilers, así que quien no haya visto todavía la película, que no se preocupe porque puede ver este vídeo sin ningún problema. Así que venga, vamos al lío, pero antes, como siempre, os voy a pedir que si queréis apoyar el canal y el contenido que subo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones para no perderos ningún vídeo y en la descripción os dejaré como siempre los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal para que echéis un vistacillo a lo último que he estado subiendo. Muchas gracias por vuestro apoyo como siempre y bueno, pues en este caso ya empezando a hablar de One Battle After Another o una batalla tras otra, pues la verdad es que así de primeras, ya para dar mi opinión ya general, si tanto me ha gustado como si no me ha gustado y demás, pues la verdad es que realmente en esta situación, en este caso, sí que me parece una de las películas más completas, más cerradas, por así decirlo, de lo que tenemos de este año 2025, de las que más satisfecho he salido de la sala de cine porque he visto realmente una muy buena película en general, lo cual pues realmente dentro de un año, digamos, las películas que solemos ver en un año, pues es complicado, ¿no? Porque la verdad es que siendo sincero, en esta película he visto que la mayor parte o la gran mayoría de los apartados que podemos hablar, ¿no? Que podemos analizar de una película, para mí esta cinta las cumple, como digo, la gran mayor parte al 100%. O sea que por esa parte, bueno, creo que es una película que te deja con bastante sensación, ¿no? De haber visto una buena obra en sí, ¿no? De haber visto algo que está bien pensado, ¿no? Que está bien llevado como tal. Luego ya, pues, puede que haya algunos rasgos de la película en sí, ¿no? Que a lo mejor dependiendo del tipo de película que es o del ritmo que lleva y todo eso, pues puede que te hagan un poquito más de mella, que lo que es la película, pues puede a lo mejor pecar o fallar un poquito en eso en alguna parte, pero realmente, como digo, por la parte de la dirección, por la parte, como en este caso de Paul Thomas Anderson, la parte de la fotografía, la música, o sea, lo que es la banda sonora, ¿no? Lo que se utiliza como música, ¿no? En toda la película. También, por supuesto, las actuaciones. Hay actuaciones bastante potentes como tal. Luego, como digo, cada personaje realmente es bastante peculiar, ¿no? Tiene sus cosas, o sea que son personajes bastante variopintos. Y luego también algo importante con esta película es, por supuesto, la edición, diría yo, y también lo que es la narrativa en sí de la película, ¿no? Lo que es el guión, ¿no? Los temas que trata y porque también, pues obviamente, lo que es la ambientación narrativa que tiene esta película en sí, no por el tema de una ambientación de época, por así decirlo, ¿no? Sino por justamente los temas que trata, por así decirlo, la situación que se nos presenta en la película, pues es verdad que justamente es una cosa que se está tratando también actualmente. No sé cómo se habrá tomado mucha gente justamente esta película, porque, como digo, toca un tema que, por una parte, sí que se está empleando, ¿no? En muchos países, ¿no? O sea que en este caso esta película está el tema de la inmigración, ¿no? Y de cómo gestionan los gobiernos la propia inmigración, pero pasa que en este caso, en esta película es totalmente radical. Porque realmente esta película creo que también sirve como crítica, ¿no? A lo que son los gobiernos, ¿no? Que en este caso se intentan aprovechar, ¿no? De las minorías, bueno, que realmente están centradas en quitar del mapa básicamente, ¿no? Pues como digo, a gente que parezca a las minorías, ¿no? En este caso totalmente las minorías raciales en este caso. Y claro, pues como es un tema que también actualmente por el tema de la inmigración y cómo están algunos países gestionando eso, pues es verdad que puede tocar un poco algunas fibras sensibles, ¿no? Pero bueno, en este caso, como se toca de manera muy extremista, no es que se toque de manera realista, obviamente, pues la película va a muchos extremos en muchas cosas. Obviamente toca varios temas en sí, o sea, no es que solamente se centre en la inmigración, pero digamos que es como el
el tema que está siempre de fondo, ¿no? O sea, por el que actúan los personajes y demás, ¿no? En este caso, sobre todo los que pertenecen al gobierno o que obran a órdenes del gobierno en este caso. Porque por otra parte tenemos a los personajes primero, bueno, en primera instancia, ¿no? En una primera parte de la película, a los personajes de Leonardo DiCaprio y Teyana Taylor. Y luego hay un lapso de tiempo, básicamente. Y luego hay un lapso de tiempo de 16 años en el que han pasado cosas y que, pues, la situación de los personajes están en un punto, en principio, bueno, de tensión realmente, aunque obviamente con el tiempo que ha pasado, pues a lo mejor la cosa se ha tranquilizado un poco y justamente el personaje de DiCaprio pues se siente justamente así, lo dice al final o la parte final de la película, ¿no? Que al final se tranquilizó, en este caso demasiado. Y por esa parte, pues como tal me ha gustado cómo se ha tratado pues los temas que toca la película en sí, porque aparte de la inmigración, pues se toca también lo que es la constante tensión, digamos, ¿no? De estar perseguido por las fuerzas policiales, por la fuerza del gobierno y todo esto, ¿no? O sea que al final, pues se tratan a personajes que son supervivientes, digamos, de un gobierno que en este caso se centra en subyugar realmente, ¿no? O en este caso tener concentrados, ¿no? Como si fuese una concentración o un campo de concentración a personas pertenecientes a minorías raciales en este caso, ¿no? Así que, pues, como digo, por la parte de cómo se tocan esos temas que son bastante, como digo, sensibles, ¿no? A tocar también hoy en día. Como digo, al final la película te deja claro, pues, en qué situación y qué leyes se siguen, digamos, en la película, ¿no? En este caso, Estados Unidos concretamente. Y luego tienes a los personajes que quieren escapar justamente de eso, ¿no? O sea, que obviamente como hay dos bandos, básicamente. Solamente que, obviamente, lo que son los personajes que no están con el gobierno, con el ejército, con las fuerzas policiales, pues obviamente son supervivientes que intentan siempre huir, básicamente, ¿no? Luego, como digo, me ha gustado mucho lo que es la estructura de la película, me ha gustado el ritmo que tiene para ser una película de 2 horas 40 minutos, o sea que no es una película corta en sí, pero la forma de contarla, porque pasamos, bueno, digamos que vas pasando por varios momentos, varios tempos, por así decirlo. Hay una parte de la película que es un poco más de acción, un poquito más de movimiento, que es una persecución por aquí, y luego tenemos una parte un poco más tranquila, ¿no? Cuando ya se asienta ahí ese lapso de tiempo también, que eso creo que es importante, pues también digamos que la película sitúa a los personajes, ¿no? Después de ese lapso y luego ya pues se van moviendo, básicamente. Pero luego ya a la hora de cuando la trama ya se mueve, ¿no? Y ya también separa a los personajes y ya se afronta para la parte final, ¿no? Que realmente es un poco más, bueno, no caótica en sí, pero es verdad que pasan cosillas que dices, joder, pues sí que lo que es el director, ¿no? Y vamos, a la hora de mostrar, ¿no? La crudeza, digamos, a la hora de afrontar los problemas y de escapar de ellos. Como digo, la forma de mostrarlo sí que, digamos que para mostrarlo de cierta manera, o como tal y como lo ha mostrado, o sea, ha sido bastante segura y bastante cruda en sí, ¿no? Bastante impactante de ver, ¿no? Pero me ha gustado la escena final realmente como está, o sea, muy original en sí, ¿no? A la hora de mostrar una persecución, porque realmente es una persecución. Lo que pasa es que el ritmo no es el ritmo típico de una persecución trepidante, digamos, ¿no? O sea, sí que tiene un ritmo de tensión, digamos, ¿no? Que al final Paul Thomas Anderson sí que le gusta mucho meter tensión también, ¿no? En este tipo de escenas y realmente para esta película pues tiene varias escenas de tensión con persecuciones que realmente funcionan muy bien. Como digo, en la primera parte, antes del lapso en sí, pues hay una escena de persecución en la que es que yo realmente no sabía ni siquiera qué iba a pasarle a los personajes en sí, ¿no? Porque digamos que estaba lo que es la escena en su máxima intensidad. Luego a lo mejor sí que obviamente cuando ya van pasando cosas, pues ya dices, bueno, pues van a pillar o van a hacer no sé qué, no sé cuánto. Pero lo que es la construcción de la tensión en sí, creo que tiene varias escenas de acción como tal, que en este caso, aparte de dar ritmos diferentes, ¿no? En escenas de persecución dentro de una misma película, que realmente me parece algo... Eso realmente me parece que le da su toque personal, ¿no? O sea, al final, como digo, estamos acostumbrados a ver persecuciones así con mucha acción, con mucho movimiento, con muchos ángulos de cámaras y muchas cosas, pero bueno, obviamente esta película, aparte de utilizar ángulos de cámara bastante precisos, y ahí se encarga por supuesto el director y por supuesto el director de fotografía, pero como digo, me ha sorprendido bastante sobre todo lo que es cómo se ha creado, cómo se ha estructurado o cómo se ha montado, digamos, la escena final, ¿no? Lo que es una persecución en este caso también, pero ha sido original tanto en escenario, realmente, o sea, me parece una situación bastante peculiar y bastante que, como digo, nunca había pensado, ¿no? Nunca había llegado a la conclusión de que se podía hacer una escena de persecución en un escenario así, digamos, pero finalmente al mostrármela sí que digo, pues tiene
tiene su enganche, digamos, ¿no? Digamos que tiene sus formas, ¿no? Tiene sus trucos, ¿no? Para en este caso, crearte tensión, ¿no? Y que sepas que realmente hay eh, una amenaza, por así decirlo, ¿no? Que está buscando a la protagonista concretamente. No, buscando no, persiguiendo en este caso. Lo que sí tiene esta película, lo que también tiene esta película es que realmente, o sea, obviamente no podrías encontrar un género concreto con el que describirla realmente, ¿no? Porque sí que comparte varios. O sea, podemos decir que es una película que comparte acción, comparte comedia, comparte drama, porque tiene escenas de varios tipos de ritmo, tiene varias escenas de varios géneros, digamos, ¿no? De varios tonos, digamos, o sea que pues aparte, o sea, realmente es una mezcla de varios géneros en sí, ¿no? O sea que realmente para lo que es la filmografía de Paul Thomas Anderson, sí que obviamente dentro de sus películas, de su filmografía, sí que ha hecho películas, ¿no? Que puede mezclar drama con un poco de comedia, porque a Paul Thomas Anderson le gusta meter su comedia fina, digamos, ¿no? En esta película sí que ha metido unas cuantas escenas de comedia en sí, o que al menos a mí particularmente me han hecho reír, y que al final creo que era la intención, porque son situaciones pues, que digamos que están justificadas en sí, ¿no? O sea, lo que es la comedia para mí, pues va con los personajes en cuestión, ¿no? O sea que y con la situación de los personajes en sí, ¿no? O sea que para mí sí que tiene totalmente cabida y pega en este caso. Y la cosa es que para mí es una virtud en esta película, o cómo ha tratado estos varios géneros, ¿no? Que yo creo que combina, ¿no? En esta obra, ¿no? En esta cinta, porque es que lo ha hecho realmente bien. Paul Thomas Anderson, como en la parte de dirección y por supuesto la parte de guión. Y también creo que se ha hecho notar también esos cambios de género en la música, ¿no? Porque cuando tenemos escenas más de tensión, pues como tiene muchas escenas en las que solamente hay melodías de piano, así como toques de piano básicamente, y como eso te hace tener realmente tensión, ¿no? Como que la cosa puede ir escalando, ¿no? O sea que realmente pues aparte de la elección de las melodías, ¿no? Y de la música, digamos, ¿no? Utilizar en la película para mostrar diferentes escenas, ¿no? Obviamente las escenas de acción pues es una música un poquito más acelerada, un poquito más trepidante, pero en otras pues obviamente dependiendo de la escena en sí pues es más calmada, otros va generando tensión, ¿no? Así que pues aparte del uso de la música o de la banda sonora en sí me parece totalmente acertado. Básicamente para transmitir, o sea, para situarte en la escena en la que estás, digamos, ¿no? Y lo que te quiere transmitir la escena en sí. Luego, como he dicho, en la parte de dirección y fotografía, la verdad es que para mí también realmente es de lo más conciso, de lo más, no sé, es como que, obviamente en este caso Paul Thomas Anderson, ya sabiendo el tipo de director que tiene muchos planos, en este caso o sea, contraplanos, utiliza mucho los reflejos, ¿no? O sea que pues aparte, pues como digo, hay escenas, ¿no? Con espejos, con retrovisores, ¿no? Cuando están en los coches y demás, ¿no? O sea que, como digo, utiliza mucho eso o lo sigue utilizando. También hay un par de planos secuencias, si no recuerdo mal. O sea que realmente también utiliza también varios formatos, ¿no? De planos o de grabación, digamos, lo cual también lo hace bastante. O sea, te muestra lo que son las situaciones o los contextos, ¿no? De manera diferente, ¿no? Pero creo que también otro de los puntos fuertes que tiene esta película son los propios personajes, porque como digo, son muy únicos, ¿no? O sea, tienen algunas capas, ¿no? Que creo que por esa parte el guión también le da bastante fuerza a esas capas, ¿no? Y a lo que esconden realmente, más que lo que quieren expresar. Porque al final, la mayor parte de ellos tienen algo que esconder, o que acaban haciendo algo de lo que se han arrepentido. O sea, que al final son humanos, ¿no? O sea, que al final los humanizan mucho porque al final cometen errores y pues o toman decisiones que se sienten obligados a hacer para sus propios objetivos, digamos, ¿no? O sea, que la parte egoísta también está, por supuesto. O sea, que no son personajes planos, por supuesto. Son personajes 3D y 4D si quieres. Así que por esa parte me parece que los personajes están bien trabajados. Luego, a lo mejor, obviamente por historia y por guión como tal, lo entiendo, que se acaba apartando a uno de los personajes en sí. Es verdad que me hubiera gustado verlo al final de la película en sí. A lo mejor es una cosilla que me ha quedado un poco a deber, digamos, en la película para que quedase cerrado del todo. O sea, quedase cerrada del todo, mejor dicho. Pero bueno, realmente lo que ha mostrado de ella era lo necesario para mostrarte realmente la importancia de sus actos, el tipo de personaje que es y para luego, obviamente, la representación de ese tipo de personaje, ¿no? O del personaje en sí, pues luego ya cuando no está en la película y hay otro personaje que básicamente, pues mayormente la sustituye, ¿no? En cuanto a tipo de personaje en sí. En cuanto a su personalidad, ¿no? Y obviamente
tiene sentido por parte del guión que se haga así de esa manera realmente. Pero, como digo, para cerrarlo del todo, sí que me hubiera gustado que, entendiendo que ese personaje no aparezca desde pues, más de la mitad de la película, pues que al final de la película sí que al menos tuviese hay una última escena que yo creo que la situación para mí lo merecía. Luego tenemos al personaje de Leonardo DiCaprio, que bueno, es que no sé qué decir más de Leo, la verdad, porque me parece un actor único de su generación. Ya, bueno, como digo, ¿qué os voy a decir? O sea, eso lleva siendo desde hace tropecientos años. Pero es que sí, igual. O sea, pues aparte es que Leonardo DiCaprio aporta a la escena lo que necesita. O sea, como digo, también los actores aquí también creo que hay que valorarlos realmente porque, como digo, la película tiene varios géneros, hay que adecuarse a los géneros en sí y ahí tienes que tener buenos actores. O sea, y realmente el reparto como tal sí que me parece que cumple bastante bien, o sea, en general. Luego, como digo, a una cosa de la que me podría quejar, ¿no? De la que, como digo, me ha dejado un poco de ver la película, pero no porque los actores o el reparto en sí haya estado mal, realmente, ¿no? Para el tiempo que han estado en pantalla. Pero es que, por la parte de Leonardo DiCaprio, también Sean Penn, el personaje que tiene, es como. Realmente es un cabronazo. O sea, es un cabronazo de tres pares de cojones. O sea, realmente es eso, así de primeras. Pero aparte de ser un cabronazo, es un salidorro, directamente. Pero es que también. Tiene sus peculiaridades también el personaje de Sean Penn, ¿no? Porque tiene unos tics, tiene unos andares, tiene, no sé, una forma de moverse. No, como que tiene aspectos, rasgos únicos, o que, bueno, los personajes en sí tienen rasgos y tics y gestos únicos, digamos, ¿no? Que hacen que los identifiques y que, bueno, pues lo típico, ¿no? Algunos puedes empatizar, con otros no sé qué, dependiendo de su forma de ser, ¿no? De sus decisiones, ¿no? Bueno, como digo, depende un poco de cada uno de nosotros, básicamente, de los espectadores en este caso, pero realmente me ha gustado la amalgama de personajes, ¿no? Que se muestra también en la película, porque como digo, hay varios tipos y le dan varios toques, ¿no? A las escenas y a la película en sí, ¿no? Dependiendo, como digo, en qué escena o en qué parte estemos. Y para mí eso es mérito tanto del guión, por supuesto, a la hora de crear a los personajes y de los actores en cuestión, del reparto en sí, porque es que, como digo, a la hora de interpretar, a la hora de adecuarse al tono de la película, por supuesto, y de la escena en sí, me parece que han hecho un trabajo que lo han volado, básicamente. Luego, como he dicho al principio, también otro de los temas que se tocan en esta película es como, bueno, lo que es el estado de tensión, ¿no? Por el que puede vivir una persona, ¿no? Al estar en este caso tan, como digo, en plena búsqueda, digamos, ¿no? Por parte de las autoridades, por parte del gobierno, básicamente. Y es verdad que, obviamente, a ver, digamos que por la parte más lógica, digamos, ¿no? O sea, ya, obviamente si un gobierno, ¿no? Establece, o un país establece unas leyes, establece un tipo de gobierno, digamos, pues obviamente la gente, o sea, para lo que es el punto de vista del gobierno, pues si no cumple esas leyes, pues obviamente tienen que ir contra ellos porque así lo han establecido, ¿no? Por supuesto. Luego ya, pues lo que es el gobierno, ¿no? El tipo de gobierno, el tipo de leyes, pues ya serán más justas, más injustas y demás, ¿no? Pero digamos que para dentro del guión, pues obviamente el personaje de Leonardo DiCaprio y de Diana Taylor, por ejemplo, que forman parte, ¿no? De esta revolución, ¿no? O sea, sin dar mucho más detalles, pues al principio se empieza con esta revolución. Bueno, realmente se mantiene en toda la película, pero sobre todo al principio, que es cuando más fuerza tienen, ¿no? Pues obviamente, como tal, están cumpliendo leyes, ¿no? Pues obviamente están queriendo revolucionarse para que cambie la situación, por supuesto, ¿no? Pero bueno, obviamente ya sabemos qué pasa. Obviamente esto sí que se podría acercar, o sea, se podría acercar un poco la situación, ¿no? A lo que podríamos encontrarnos en la vida real, digamos, ¿no? Obviamente no hemos llegado a ese extremo realmente no en este momento, porque obviamente hace años sí que obviamente lo que son las minorías raciales, pues sufrieron lo que sufrieron realmente, ¿no? Pero bueno, como digo, actualmente no es el caso, ¿no? Que se presenta en esta película. Pero sí que puede haber gente, sí que entiendo que puede haber gente que se sienta identificada con los protagonistas revolucionarios, ¿no? Con la gente que está siendo maltratada, ¿no? Realmente, ¿no? Por el gobierno en la película, que, como digo, puede haber gente en la vida real que se sienta identificada por el gobierno que tiene en su país, ¿no? Y cómo están gestionando pues, ciertas cosas, realmente, ¿no? O sea que, como digo, si también podéis comentar justamente, o sea, si podéis decir eso en los comentarios, ¿no? Si creéis que, justamente por el tema que se toca aquí de la inmigración, ¿no? O de cómo gestiona un gobierno, ¿no? El tema de la inmigración, básicamente, pues, o de las minorías raciales, no de inmigración, en este caso, o solamente inmigración, sino en este caso el tema de separar, ¿no? Básicamente por ser blancos y por ser en este caso negros o asiáticos o lo que sea, ¿no? Así que, pues eso es totalmente
rasgo fascista en este caso, ¿no? Pero como digo, en los comentarios en este caso sí que me gustaría saber si hay gente que vivís en países en los que haya un gobierno que esté básicamente radicalizando el tema de inmigración, de minorías raciales, y obviamente es algo que yo al menos no apoyo, básicamente, ¿no? O al menos por el tema de las minorías raciales, por supuesto, y luego la inmigración, pues realmente es un tema complejo, ¿eh? Tampoco voy a meterme a hablar del tema de inmigración y de cómo se gestionan esos temas y demás. Pero bueno, como tal, como son temas que toca justamente la película, pues sí que me gustaría que vosotros pues dejaseis en este caso vuestra situación en este caso y si os habéis sentido identificados o identificadas con lo que se muestra en la película en parte, digamos, ¿no? Al menos por los temas que trata. En este caso toca matizar, tengo que hilar todo lo que voy a decir con esto, porque obviamente son temas bastante complejos y sensibles hoy en día. También trata el tema, ¿no? De la relación, una relación paterno-filial, ¿no? Y luego pues hay, no es que sea, bueno, no sé si considerarlo un plot twist como tal, sí que creo que la intención es que sea un plot twist, pero realmente es algo que puedes imaginar, ¿no? Un poco, o sea, pero puede servir como plot twist perfectamente. Y como digo, antes el tema también, se toca también el tema, ¿no? De, pues, de un, bueno, la relación de un padre y con un hijo o una hija, y de, sobre todo realmente de, pues de la imagen que tenemos, ¿no? De lo que nosotros consideramos, de nuestra consideración de lo que es de un padre, una madre y demás, ¿no? O sea, obviamente, como digo, la película se toca esos detalles, sin mostrar o sin contar mucho más, pero digamos que son subtramas o son o temas así un poquito más secundarios, por así decirlo, aunque sean conductores de la película en sí, ¿no? Pero obviamente el tema que hay de alrededor, ¿no? O que hay de fondo, pues está el tema de la subyugación o del encarcelamiento o de la concentración, por así decirlo, de las minorías raciales, básicamente, y de la gente que está luchando contra eso. Realmente no he hablado o sea, no he comentado cosas así que no me hayan gustado como tal, porque como digo, puede que la película me haya dejado a deber, ¿no? Por decisión creativa en sí, yo creo. Como digo, algún personaje que aparece al final, pero es que realmente la película para mí no tiene ningún problema grande en sí. O sea, como digo, puede ser un tipo de película que por la duración o porque hay momentos en la película que son un poquito más calmados, que son un poco más de diálogos y no sé. Como tal, sí que puede haber gente que se canse un poco más o que sienta que el ritmo en algún punto de la película, en la parte del nudo, digamos, ¿no? La parte central, sí que pueda ser un poquito más lenta, ¿no? En comparación con otras partes de la película que son un poquito más dinámicas y que hay movimiento, que si estamos escapando, que si nos están persiguiendo, o sí que puedo entender que haya gente como digo, que diga o sea, que perciba, ¿no? Que el ritmo en esa parte, pues sí que se resienta un poco, ¿no? Pero para mí personalmente, a pesar de que puedo, en este caso, sacar, ¿no? Son sacar que realmente en la parte central sí que hay un momento mucho más valle o mucho más de diálogos, como digo, ¿no? En este caso, pues para también contextualizar ciertas cosas, ¿no? Pero también entiendo, ¿no? Que también esa película tenga que tener escenas así y realmente, aún así, pues lo que son esas escenas, ¿no? Y esa parte, pues me mantenía igualmente en la película, a pesar de que a lo mejor no hubiera música o que solamente hubiera diálogos y demás, ¿no? Pero, como digo, no me han sacado de la película, no han hecho que la película acabe siendo aburrida ni nada por el estilo, ¿no? Es que de hecho la parte final es súper tensa, ¿no? Por cómo se gestiona, ¿no? Y cómo se crea los momentos de acción finales. Y es que, obviamente, hay que referenciar por la parte, ¿no? De la persecución de la escena final, a pesar de que sea también original, ¿no? En qué escenario ocurre o cómo se graba, ¿no? O sea, en qué set en qué set de producción está grabada, en este caso, está hecha, pero obviamente hay que referenciar el diálogo sobre ruedas, en este caso, ¿no? O sea, en esa escena sí que es esa escalada de tensión, ¿no? Pues, que te quiere proporcionar el director, ¿no? El director de fotografía y, bueno, o sea, los encargados, ¿no? De la escena en sí, de la película, por supuesto, porque es que en este caso es realmente ese ritmo pausado, ¿no? En el que obviamente tú ya sabes de antemano en una batalla tras otra, ya sabes realmente quién está persiguiendo, ¿no? Y quién está siendo perseguida, quién es
el persecutor en este caso, pues obviamente no tiene el efecto, ¿no? Que obviamente tenía ya dos horrores, que era básicamente una película que trataba sobre una persecución y de que no sabías realmente quién o por qué, bueno, por qué te le podías un poco, o sea, podías imaginar varias opciones al menos, bastante claras, pero no sabías quién realmente, ¿no? Obviamente aquí en una batalla de otra, pues obviamente sabe las dos partes, pero lo que es la creación de la tensión, ¿no? De saber si el persecutor va a llegar a la víctima o a su objetivo o no sé. O sea, como digo, lo que cómo está grabada esa persecución, digamos, ¿no? O sea, y la tensión que va acrecentándose. Realmente, como digo, me ha gustado bastante cómo se ha gestionado esa escena. Sé que la destaco mucho y estoy siendo bastante pesado con esa escena, pero es que me parece de las más destacables de la película, realmente. Pero es verdad que también, por ejemplo, en la parte final, digamos que lo que es la película en sí no tiene no tiene realmente muchas conveniencias, ¿no? En sí, o sea, lo que es Paul Thomas Anderson, en la parte de como guionista, pues sí que se ha encargado de que no haya muchas conveniencias, pero sí que a lo mejor noto en la resolución final, digamos, que realmente me parece que se resuelve también de manera conveniente, digamos, ¿no? Sí que, digamos que la situación, si la piensas más fríamente, o dices, o sea, realmente podría haber pasado algo peor, que podría haber pasado algo más, ¿no? De lo que pasa realmente. Pero es verdad que o sea, se soluciona así rápidamente. O sea, pues te quieren generar un poquillo de tensión, ¿no? O no sé, como prolongar un poco la situación, pero sí que es verdad que si lo piensas fríamente, o sea, por lo que están buscando los personajes en sí, en esa escena concretamente, la escena en la que estoy siendo pesado, ¿no? Básicamente cómo se soluciona eso. Estoy hablando de eso justamente ahora. Pero claro, pensando en cómo están los personajes, sí que por aparte sí que comparto, sí que pienso un poco que lo que es la resolución es realmente de las mayores conveniencias de guión que tiene la película, ¿no? La verdad que la película se está volviendo un poquillo yendo de A a B, luego de B ya, pues ya vamos a lo otro, ¿no? Vamos de B a C en este caso también un poco. O sea que, bueno, digamos que es un poco más estructural, ¿no? Esa parte final y que al final, a la hora de buscar una solución, pues dicen, no, ya hemos liado mucho esta parte final también, ¿no? Yendo de un lado para otro y vamos a solucionarlo pues como, o sea, vamos a solucionarlo así fácil o así rápidamente. Así que por esa parte sí que entiendo que, digamos que esa resolución final sea un poco atropellada, nunca mejor dicho, ¿no? También podría ser una de las cosas que más de las que más dudas me dejan, ¿no? De las que más puedo criticar, digamos, ¿no? De la película que más confundido me ha dejado, no confundido obviamente de saber o no saber, ¿no? ¿Qué ha pasado? Sino que a lo mejor por todo lo que acaba pasando en esa parte final, como que pasan muchas cosas y personajes van de un lado para otro, no sé qué. Entonces, pues claro, parece que porque puede parecer que la película, ahí en esa parte final, puede dar un poco la sensación de que parece que no va a terminar, ¿no? Como que, o que el final se está extendiendo demasiado, ¿no? No sé si estás de acuerdo conmigo o no, pues aparte, o sea, a pesar de que las escenas estén, como digo, magistralmente dirigidas, el manejo de la tensión, ¿no? Como digo, esa persecución, ¿no? Como digo, que obviamente eso es clave, pero como digo, puede que, digamos, la gestión, digamos, ¿no? El contenido o el metraje que hay en esa parte final, pues puede que, por esa parte sí que puedo llegar a pensar que dura demasiado, a lo mejor, o que dura más de lo debido y que la resolución final es rápida y fácil en sí, ¿no? Para todo lo que se ha montado. Tal vez, o sea, por esa parte sí que llego a pensar eso, ¿no? Y que es algo que la película pues tiene, como digo, sus fallos y tiene sus conveniencias, aunque sean pocas, pero yo creo que es una conveniencia importante, porque al final es la resolución final, ¿no? Al conflicto, ¿no? Y luego ya cuando pasa eso, pues ya final de la película en sí, ¿no? Aunque no final del todo, sin revelar detalles en sí, o sea, no parece que no ha acabado del todo o que puede que adelante algo, ¿no? Para más adelante, pero no, en este caso es algo que se ha cerrado, ¿no? Obviamente Paul Thomas Anderson no es de hacer secuelas, ¿no? Pero bueno, aparte de, como digo, de esa conveniencia importante, ¿no? Y de cómo se ha gestionado realmente esa parte final, ¿no? Que sí que, por aparte entiendo que, digamos que ha habido detalles, ¿no? Ha habido cosas, ¿no? Que se podían mejorar, que se podían acortar, ¿no? Que se podían haber gestionado de otra manera y, por supuesto, darle un final
un poquito más acorde, ¿no? Al ritmo que estabas llevando en ese momento. Y que a lo mejor en la parte central sí que hay un momento un poquito más valle, pero que bueno, personalmente no me ha afectado demasiado como nos podría afectar, ¿no? Un momento un poquito más de pausa, digamos, ¿no? Para también volver a situar la película o el guión, ¿no? Y algunos personajes en sí, ¿no? Para presentárnoslo, de hecho. Pero aparte de eso, es que me parece una película que tiene un montón de apartados, tiene un montón de elementos y cosas que son totalmente geniales realmente, de que se han gestionado de maravilla, personajes, actuaciones por supuesto, dirección, o sea, realmente la dirección es exquisita. Va a ser, como digo, de las películas que técnicamente y que por trabajo, ¿no? Por actores y por el propio director también y en el guión también, porque al final todo va a ir para tanto en dirección como en guión va a ir para Paul Thomas Anderson en este caso, ¿no? Todo el mérito va para él. O sea que, por esa parte, es que me parece una película que, como digo, o sea, obviamente, como he dicho, es de las más completas que hemos visto este año. Pues sí, realmente sí. Aún así, pues quedan cosas a deber y quedan cosas mejorables y obviamente pues hay cosas que son más puntillitas realmente y que cada uno pues obviamente tiene sus, como digo, ¿no? También puede sacar sus cosillas, digamos, ¿no? Pero me parece que, como digo, como película en general, cumple perfectamente. Te mantiene. Para mí me ha mantenido atento en la película en general. O sea, a pesar de la duración, a pesar de que tenga esos algunas partes, ¿no? Con otro ritmo. Y a pesar de que también toque varios géneros, que a lo mejor hay gente que dice, pues joder, pues me está. O sea, no sé realmente qué tipo de película he visto, no sé qué película he visto, no sé qué. Pues realmente yo no. Con esta película menos no he tenido ese problema ni de coña, pero sin duda es de las películas que más voy a recordar realmente de este año. No sé si, o sea, no sé si realmente va a optar a premios. Me imagino que Warner en este caso, que es la distribuidora y la que ha estado financiando también en parte, ¿no? O gran parte de esta película, pues bueno, básicamente en esta otra de la película, pues va a hacer campaña, ¿no? Por temas de guión, por temas de dirección, director por supuesto, actuaciones, edición, banda sonora también seguramente. O sea que obviamente va a ir a por muchas categorías. Luego ya, pues no sé realmente, ya pues eso hay que esperar a que termine el año o al menos cuando termine, ¿no? El periodo de selección, digamos, ¿no? Para lo que es la temporada de premios, Globos de Oro, Oscars y demás. Pero sí que me parece que es una película que va a optar a algunas categorías seguro. O sea, yo creo que por esa parte sí que puede ser, porque la película destaca mucho, ¿no? En algunos de esos apartados. Así que pues me da a mí que sí que vamos, realmente es un poco más lo que espero que lo que creo realmente que va a ser, pero bueno, en este caso habrá que esperar, o al menos esperar a que ocurra, en este caso, a que salgan las nominaciones y a ver qué sale ahí, ¿no? Pero sí que al menos van a ir fuertes con la campaña, yo creo. Así que nada, ya para cerrar lo que es esta review, esta crítica de una batalla tras otra, pues voy a darle mi nota final y realmente para mí creo que esta película es de las pocas, realmente de las pocas de este año a las que voy a poner una nota tan alta que para mí esta película, o sea, no sé si estás de acuerdo conmigo o no, pero para mí es un 9. No llega a ser un 10 para mí al menos, pero como digo, tiene cosillas así, hay algunas que son más personales, ¿no? De las que alguna cosa que yo podría esperar más, ¿no? O cómo se podría haber resuelto ahí algunas cosas de la parte final, ¿no? Y demás. Pero bueno, como digo, es un 9 sobre 10, es una notaza realmente, porque como tal valoro muchísimo cómo se ha gestionado muchos otros apartados de esta película, porque me parece que están gestionados exquisitamente. Por supuesto, os recomiendo verla. En este caso, si podéis ir a verla al cine, pues en este caso no lo penséis. Y ya estaríamos por este vídeo. Así que dejadme a vosotros y vosotras en los comentarios vuestras opiniones de una batalla tras otra. En este caso, si puede ser sin spoilers. Y en este caso, si queréis hablar con spoilers, pues ya sabéis, avisad con spoilers en mayúsculas, con espacio suficiente para que la gente no lee el comentario, ¿no? O el mensaje con spoilers que dejéis por ahí, en este caso por respeto. También ponedme en los comentarios si creéis o pensáis que esta película va a optar a categorías, ya sea, bueno, las más importantes o a categorías técnicas también, por supuesto, para la próxima temporada de premios o si creéis que no, que va a haber películas que vayan a estar por encima. Y si os ha gustado el vídeo, dejad un buen like, suscribiros al canal en sí si no lo habéis hecho ya, activad la campanita de notificaciones y en la descripción os dejaré, como siempre, los enlaces de mis redes sociales, del canal de difusión de WhatsApp y de los últimos vídeos que tengo subidos en el canal. Muchas gracias por vuestro apoyo. Hasta la próxima.